Muy bien, entonces en esta oportunidad, señor juez, estimados colegas, señorita de la Fiscalía, venimos a sostener las razones del por qué no existen en nuestro caso elementos de convicción importantes, trascendentes, para sostener un pedido de comparecencia con restricciones en contra de mi patrocinado, el doctor Eduardo García Navarro. Y en específico quisiéramos precisar la imputación general, correcto, y la imputación específica que ha venido a mostrarnos la Fiscalía en esta oportunidad. En una imputación general se describe el delito de obstrucción a la justicia tipificado en el 409 del Código Penal, donde se describe que mi patrocinado, el doctor Eduardo García Navarro, correcto, mediante amenaza induce a un testimonio a un falso testimonio. Y aparejado a ello, la imputación específica se precisa en el alegato oral de la Fiscalía, correcto, que esto se habría llevado a cabo en contra de 5 personas. La primera persona, Cristian Jomonti. Segundo, Eric Mato Monge. Tercero, el TP 55-2017, que a esta altura ya le han levantado la reserva de identidad, viene a ser el señor Celso Dextre. El cuarto, Remo Ángeles, y el quinto, Mayra Castañón. Simplemente quiero detenerme en esta diapositiva para dejar algo claro. Con respecto a los dos últimos, al señor Remo Ángeles y a la señora Mayra Castañón, para que se tome nota, señor juez, y como recordatorio a la Fiscalía, por favor, a mi patrocinado en la acusación no se le acusa por haber obstruido para con estos dos testigos. Para Remo Ángeles y para Mayra Castañón no son testigos supuestamente inducidos por mi patrocinado. Han sido retirados de la acusación. Reitero, esto lo señalo, lo resalto para que la Fiscalía tome nota y en su intervención creo que sería oportuno para verificar si con respecto a estos extremos va a hacer alguna precisión igual como la que está haciendo la defensa y quizás corroborar. Y entonces, señor juez, ¿qué tenemos luego de este alegato, de esta precisión oral que ha dicho la Fiscalía y en el requerimiento escrito? Tenemos que se ha implementado la disposición número 209, y esta disposición número 209 de fecha 18 de diciembre del 2020, ¿correcto? Es una que establece imputación concreta, que es distinta a la imputación informada por la Fiscalía, que no fue presentada por la Fiscalía en el presente cuaderno y que no fue informada por la Fiscalía en la presente audiencia. Es una disposición sumamente importante porque, como refiero, estableció, ordenó, ¿correcto?, la imputación concreta. ¿Y qué nos dice esta disposición? Dice, página 1478, imputación concreta en contra del doctor García Navarro. Se le atribuye como coautor de obstrucción de justicia y luego en la página 1479 dice, imputación concreta, elemento fáctico. Ahí en línea roja, por favor, todos lo podemos leer. Dice, indujo a testigos para que presten un falso testimonio ante la autoridad fiscal. Imputación concreta, sin mención de manera precisa y concreta de los supuestos testigos inducidos. Imputación concreta, sin haber descrito si existe amenaza o no, un silencio
con respecto al medio delictivo, silencio absoluto. Solamente se habla de la conducta típica, inducción, y no se dice nada del medio delictivo amenaza. Entonces, esa es la imputación concreta. Pero la defensa no se va a arropar, correcto, solamente en esa precisión ya dada por la disposición fiscal número 209, sino que la defensa va a más. Y entonces tenemos, correcto, tenemos que, ¿cuál es la imputación que describe la fiscalía, correcto, en el alegato oral? Dice, el que mediante uso, perdón, ¿qué es lo que describe el tipo penal? El que mediante el uso de la fuerza física, amenaza, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, todo este capítulo son los medios delictivos. Impide, obstaculiza, se preste un testimonio, todo esto son las conductas típicas, ¿correcto? Y entonces podemos identificar en estas conductas típicas cuál es el objeto material. En este caso concreto es el testimonio. En el de la norma descrita es el testimonio, prueba, testimonio, pruebas. Y entonces tenemos que la fiscalía en un inicio describió cuál era el medio delictivo, amenaza. ¿Cuál era el objeto material? Perdón, la conducta típica, la inducción, ¿correcto? ¿Y cuál es el objeto material? El testimonio. Entonces nosotros, en el presente caso, decimos, como ya ha quedado claro, que esta obstrucción de la justicia se comporta y se tiene que configurar de todos estos elementos para que se verifique que una conducta es típica. Y esta conducta, correcto, carece de varios de estos datos en concreto y uno en especial, el del medio delictivo. Y en el medio delictivo no existe, y de inicio decimos, no existe esta amenaza precisada y descrita. ¿Es necesario la amenaza para que exista obstrucción a la justicia? ¿Qué es lo que ha dicho el autoapelación de excepción de improcedencia de acción, resolución número 12 del 27 de enero del año 2020? Dice, y ahí lo pueden leer, por favor, en el subrayado, dice, la tipicidad dependerá del uso de esos medios, correcto, medios delictivos, y no de otros, siendo denominados delitos de medios determinados. O sea, es obligatoria, y esta jurisprudencia, la autoapelación de la excepción de improcedencia de acción descrito, precisa que es obligatorio los medios determinados. El tipo penal contenido en el artículo 409A constituye un delito de medio determinado. ¿Qué es lo que nos dice también la resolución número 81? Que hace un momento, señor juez, usted le preguntó al doctor Nakazaki si conocía de esta jurisprudencia. Bueno, esta es el auto que revoca la prisión preventiva. Y en este caso, esta resolución número 81 de fecha 30 de abril de 2020 describe nuevamente de manera concreta que debe existir medios comisivos. Y esos medios comisivos, medios delictivos determinados, son la amenaza, la fuerza física o el ofrecimiento o concesión de beneficio. Y para este caso concreto, la Fiscalía primero dijo que había amenaza y luego dijo en la disposición que hemos señalado, la 209, que no hay amenaza, y luego en la acusación dice también que no hay amenaza, pero igual lo vamos a enfrentar. Igual lo vamos a enfrentar. Esa resolución 12 del 27 de enero que ha hecho usted referencia del numeral 3.3, ¿de qué incidente es? ¿De la excepción de improcedencia de acción? ¿De qué incidente es, doctor? Sí,
doctor, acá lo tengo, es... Perdón, doctor. Voy a apagar el celular. Entonces, es del caso del doctor Arsenio Oreguardia, incidente 66. Ay, correcto. Ok. Y entonces, tenemos también el auto, en este auto de apelación, correcto, de la excepción de improcedencia de acción de la resolución número 12, describe también nuevamente cuál es el contenido de la amenaza. Y describe esta jurisprudencia, al igual como el auto que revoca la prisión preventiva, la resolución número 81, ¿correcto? Describe que el contenido en ambas disposiciones, que el contenido de la amenaza debe ser grave, dirigido contra la vida o la salud del testigo, serio, el mal es de posible realización, no uno imaginario, no una fantasía, inminente, el mal es próximo o cercano a realizarse, e ilegal. Esta descripción, esta precisión con respecto al contenido de la amenaza está descrita en estas dos resoluciones que ya marcan una línea jurisprudencial dentro del sistema. Y entonces, vamos a ver en el caso concreto, primero, si existe amenaza. Y en el supuesto que existiera amenaza, si esta es grave, inminente, seria e ilegal. Comencemos, señor juez, estimados colegas, comencemos con decir lo siguiente. Y un resumen, ¿sí? Y un resumen apretado, correcto, de lo que viene. Uno de los testigos dice, no lo conozco, no lo vi, no me preparó, no conversé con él. ¿Eso es amenaza? Otro de los testigos dice, conversó conmigo y me dio tranquilidad. ¿Amenaza? No me acompañó a la diligencia. No me acompañó a ninguna diligencia. Me recomendó otro abogado. ¿Amenaza? El doctor participó en una testimonial, haciendo preguntas, como abogado, haciendo preguntas a un testigo. Hacer preguntas a un testigo en una diligencia programada por la fiscalía. ¿Amenaza? ¿Quién dijo no lo conozco, no lo vi, no me preparó, no conversé con él? Jomonti. ¿Quién dijo me dejó tranquilo? Eric Mato. ¿Quién dijo no me acompañó en ninguna diligencia, solo me recomendó un abogado? Celso Dextre. Y en el caso de la señora Mayra Castañón, el doctor Eduardo García Navarro participó en una diligencia donde la señorita era testigo y se le hizo preguntas. Ese es el resumen de las amenazas graves, serias e inminentes e ilegales del presente caso. O sea, cero amenaza. Cero de amenaza. Vamos con el primer caso. Hay un audio ahí, doctor. No sé si me puede ayudar. Adelante. No, digo, hay un audio que se escucha que no sé si me pueden ayudar a apagar algunos audios. Ok. Gracias. Vamos primero con el caso de Eric Mato Monge. ¿Qué es lo que dice
la Fiscalía, y vamos a precisarnos en específico en el segundo párrafo. Dice, según la Fiscalía, y le hemos escuchado en este acto oral, ¿no? Dice, Eduardo García Navarro le indica que ¿qué debo decir en mi declaración? Que se aporté al partido mostrándome el recibo de las aportaciones, indicándome qué cosas debía decir respecto a los montos, respecto a la forma del aporte, del supuesto depósito. En esa reunión me indicaron también quién me iba a acompañar en la declaración de la abogada Lorena Gamero. Y quedamos con Eduardo García Navarro que el día de la manifestación, horas antes, tendría que concurrir al estudio ORE. Ese es el hecho que describe la Fiscalía en este evento. ¿Qué pruebas tenemos en el presente caso? Correos que los tiene la Fiscalía. Si usted, señor fiscal, va al tomo 4 del cuaderno de comparecencia restrictiva, el tomo 4, folio 2225, usted va a ver acá los correos. Y entonces, estos correos responden a la siguiente pregunta. Responden, ¿hubo inducción? Nosotros decimos, ¿correcto? Nosotros decimos, no hubo inducción, solo una simple recomendación de abogado. En el correo se puede leer y dice, y es un correo emitido por el doctor Eduardo García Navarro al señor Eric Mato Monge, de fecha 26 del 10 del 2017. Dice, estimado doctor señor Eric Mato, la doctora Lorena Gamero es la que los va a asesorar en las declaraciones de mañana. Su celular es tal para una mejor coordinación. Podemos tener una reunión a las 9:30 en el estudio. Nos da su conformidad. Ese es el caso. La recomendación de la doctora Lorena Gamero. ¿Y por qué? Porque lo va a asesorar. ¿Dónde hay amenaza ahí? Responde el señor Eric Mato, el correo, que también se encuentra en el tomo 4, folios 2227, y dice, estimados, estaremos desde las 9:15 en sus oficinas de San Borja. Saludos, Eric Mato. O sea, da la conformidad. Y en efecto, se fue a la declaración, ¿correcto? Cuando se le pregunta con respecto a estos hechos a la doctora Lorena Gamero, con fecha 27 de diciembre del 2019, la doctora Gamero dice que el doctor Edward envió el correo recomendando a la doctora. Y también dice algo muy importante, en la parte de abajo, en las líneas rojas, dice, lo único que quedó por decir en ese momento es, no hay tiempo. Ya es tarde, tenemos que ir a la declaración, porque la declaración de ambos era en sede policial de la Avenida España. Ya a esa hora hay mucho tráfico en San Borja. O sea, en síntesis, no hubo tiempo para ninguna preparación. Eso es lo que dice la doctora Lorena Gamero, y usted, señor juez, lo va a poder ver en el tomo 4, folios 2199 a 2212. Y entonces, ¿qué encontramos en las declaraciones del señor Eric Mato? Primera contradicción, porque el señor Eric Mato dijo, y ha hecho eco la fiscalía, ha dicho que ha habido varias reuniones. No es cierto, no hubo varias reuniones. Acta de continuación de declaración del imputado Eric Mato Monge. Dice, comienza, la segunda reunión, falso, no hubo segunda reunión. Esto fue con motivo de que le había llegado a mi madre la citación de la policía. Nunca hubo reunión. ¿Por qué? Y ahí lo vemos en la derecha, por favor, de la diapositiva. En la parte derecha de la diapositiva. Manifestación de Eric Mato Monge.
Cercado de Lima, hora 15 horas del día 27 del 2016, y la señora Virginia Monge declaró a las 11 horas del día 27 de octubre del 2016, o sea, el mismo día. El mismo día. Ambos declararon el 27. Entonces, no hubo otros días de reunión. No era necesario. No solo no hubo reunión en la primera porque no hubo tiempo, sino que tampoco hubo reunión para otras fechas, porque la declaración del señor Eric Mato y la señora Virginia fue el mismo día. Tomo 2, folios 681 a 689, manifestación de Eric Mato Monge. Tomo 2, folios 694, declaración de la señora, manifestación de la señora Virginia. Entonces, ¿cómo es que la fiscalía dice que hubo reuniones en varias fechas? En una fecha se le preparó al señor Eric, en otra fecha a la mamá. ¿Cómo es que puede decir eso si las declaraciones fueron el mismo día? Segunda contradicción de Eric Mato Monge, sobre quién presentó al abogado. El señor Eric Mato Monge dice, minutos antes me llamó Jorge Yoshiyama para indicarme el nombre de la abogada Lorena Gamero. O sea, para el señor Eric Mato Monge, quien le recomendó a la abogada fue Yoshiyama. ¿Dónde lo dice? Tomó 2, folio 643 a 649. Pero ¿qué es lo que hemos visto hace un momento con respecto a los correos? Con respecto a los correos, leímos anteriormente y acá nuevamente lo estamos colocando, lo que dicen los correos es que quien lee, ¿correcto? Le precisó que iba a ser la doctora Lorena Gamero, fue el doctor Eduardo García Navarro, y esperó la conformidad, y así fue. Entonces, no es cierto que el señor Yoshiyama, ¿correcto?, haya recomendado tal situación. ¿Qué más decimos? Hubo inducción. Eric Mato tomó la decisión de declarar falsamente y él tomó esa decisión y solamente quería que un abogado lo acompañe. ¿Quién dice eso? Bueno, lo dice eso el declarante estrella de la Fiscalía, Jorge Yoshiyama, el 12 de diciembre del 2018. ¿En qué folio se encuentra? Folio 1124, tomo 3. ¿Qué dice el señor Yoshiyama ante la pregunta 15? Dice, para que diga, indique si usted le indicaba a los testigos aportantes falsos que mientan. Le dicen al señor Yoshiyama. Y el señor dice, ellos querían mantener su versión, que sí habían aportado. Ellos querían decir que habían aportado. Y dice, como ejemplo, Eric Mato y su familia. Entonces, si ellos querían declarar, entre comillas, falsamente, ¿cómo va a haber inducción? Si ellos quieren declarar falsamente, ¿dónde hay amenaza? ¿Quién lo dice? El señor Yoshiyama, el declarante estrella de la Fiscalía. Otro, pregunta 16, para que diga, usted le solicitaba a los abogados Edo, García Navarro, Juliana, etcétera, ¿correcto?, que instruyan a los aportantes falsos a fin de que mantengan su posición. Dijo, yo, como los mismos aportantes, solicitamos, dice, instrucción, dice, asesoría, dice, que lo acompañen. Luego tenemos la declaración del señor Jorge Yoshiyama del 12 de noviembre del 2018. ¿Correcto? Esto se encuentra en el tomo 155, folio digital 249 y siguientes. Ellos querían mantener su versión del aporte. Ellos pedían un abogado para que los acompañe.
¿Dónde dice eso? En el último párrafo, doctor, pregunta 3. Dice, cuando le llegó la primera notificación, Erin Mato me llamó, dice el señor Yoshiyama. Dice, me llamó y me visitó en mi domicilio. Me indicó que iba a manifestar que el aporte era de él. Nuevamente. O sea, lo llamó al señor Yoshiyama y le dijo, yo voy a declarar tal cosa. ¿Dónde puede haber amenaza ahí? Y me indicó si podía ponerle un abogado. Solamente un abogado de acompañante. Recomiéndame un abogado. Esto, ¿a qué se refiere usted esto de lo digital? O sea, la versión digital que aparece, o sea, no obra acá en el expediente. Está en la carpeta fiscal. Folio digital 250, 254, por ejemplo, dice usted. En la carpeta fiscal. Ya, pero esas declaraciones no se han adjuntado. Todas las anteriores son de la carpeta de la comparecencia con restricciones. Esta es la única que es de la carpeta fiscal y lo voy a presentar en esta oportunidad, el día de hoy, señor juez. Ya, a ver, brevemente está levantando la mano la fiscalía. A ver, ¿de qué se trata, doctora, por favor? Señor magistrado, en atención a que una de las pautas establecida por su judicatura para el momento de oralizar las piezas procesales que sustentan el requerimiento, las defensas fueron enfáticas en señalar que el Ministerio Público respete el requerimiento y que se sustente solo de los elementos de convicción presentados. Conforme ya lo señala la defensa en este acto, se trata de un elemento de convicción que no obra en el requerimiento. En todo caso, solicito pues que no oralice piezas que no se encuentran, que no forman parte del requerimiento. No, pero esa declaración tiene conocimiento del Ministerio Público. Efectivamente, por eso, pero no puedo prohibirle que presente elementos de convicción. Señor magistrado. Manifiesta el doctor que lo puede presentar. Son nuevos elementos. Igual, si la fiscalía iba a presentar otros elementos, bueno, tendrán pues que ser pertinentes, pero obviamente esto no se trata tampoco de un juicio, ¿no? O sea, con las limitaciones. A ver, doctor Ugaz, Sí. ¿tiene usted ese documento? Sí, doctor, sí lo tenemos. Por eso es que ahí incluso lo hemos escaneado y lo hemos colocado. Es uno de los problemas que se presentan ahora, pues, ¿no? El inconveniente de que, por ejemplo, acá se tiene que emitir una resolución. Y cualquiera de las partes, el Ministerio Público o la Fiscalía, o las defensas podrían impugnar esa decisión y luego hay que formar el expediente para que la sala, porque ellos, los de la sala, no van a revisar el video y manifestar lo que está diciendo el señor abogado, lo que está presentando, ¿no? Entonces, todos esos elementos de convicción tendrían que ser presentados. Por eso, a ver, doctor Ugaz, si usted tiene ese documento para que se pueda remitir. Sí, doctor. En breve, apenas termine mi intervención, en 5 minutos adjunto la acta de declaración, doctor. Ya, muchas gracias. En todo caso, para que pueda, ¿de cuándo es esta declaración? Para que el Ministerio Público pueda tener, porque, o sea, lo normal en una audiencia es que el Ministerio Público traiga la carpeta fiscal, pero se desarrolla de esta forma por lo de la emergencia sanitaria. Sí, además está en su laptop de la doctora, todo lo tenemos en el laptop. Doctor, es el tomo 155 de la carpeta fiscal, folio digital 249 y siguientes. Y la declaración es del 12 de noviembre del 2018. Y fue presentado, ahora lo veo, fue presentado por la Fiscalía.
sea, debe estar, si es una declaración, Sí. creo que ha sido citada también por el Ministerio Público, si es del 12 de noviembre. Sí, doctor. Ha sido presentada, es la prueba número 18 de su escrito Claro, de la Fiscalía de fecha 27 de febrero del 2020. por eso, doctora Roque, sí debe ser un documento que ustedes hayan adjuntado, Sí, si es del 12 de noviembre del 2018, y sí. ese requerimiento es de Simplemente quiero, finales. doctor, No, para pues, terminar, está en el escrito de fecha 27 de febrero del 2020, presentado por Walter Edgardo Villanueva Luicho, puede ser, fiscal provincial, y en ese escrito presentado en el presente cuaderno es la prueba número 18, declaración testimonial del imputado Jorge Yoshiyama, de fecha 12 de noviembre del 2018. Sí, lo presentó a la Fiscalía. Claro, usted se está haciendo referencia ahora a la pregunta 15 y 16 de esa declaración. Sí, correcto. Adelante, continúe, doctor. Listo, entonces yo acá he resaltado la pregunta número 3, ¿no? La pregunta número 3 de esta declaración de Yoshiyama del 12 de noviembre del 2018. ¿No eran la Entonces, 15 y 16, solo la 3? no, denantes, hace un momento, nosotros hemos referido la declaración del señor Yoshiyama del 12, también la 15 y 16, en efecto. Ya, ¿y de esta de qué fecha es? De esta última. También del 12 de noviembre del 2018. O sea, ¿son dos declaraciones del mismo día? No, es la declaración, es la misma declaración. Entonces, de esa misma declaración del 12 de noviembre No, es la doctor, pregunta. no, doctor, discúlpeme, sino que me está llevando confusión. Ve esta declaración, la que estoy proyectando es del 12 de diciembre del 2018. Y la otra es del 12 de noviembre del 2018. Son 2 meses distintos, no es del mismo día. Ya, y esa que hacía referencia, que lo tiene usted de manera digital, esa es Ya, del 12 de diciembre. de ese es del 12 de noviembre. No, es que hay confusión. Yo tengo anotado acá al contrario. A Bueno, ver, de la pregunta 15 y 16, la declaración es del 12 de diciembre. sí, la del pregunta 15 y 16 es la del 12 de diciembre del 2018. Ya, y la pregunta 3 es el 12 de noviembre. Correcto. Ya, así queda. Muy bien, adelante. Muy bien. Pasamos entonces que además existen correos que acreditan el requerimiento de dicha asesoría, ¿no? Y entonces hay un correo del 4 de noviembre del 2016 donde el señor Eric Mato se dirige a la doctora Lorena. Este material probatorio se encuentra en el tomo 4 de folios 1829. Y dice, estimada doctora Lorena, quería consultarle qué documentación tendríamos que presentar. Comienza a preguntarle, a consultarle. O sea, él tiene una versión. Dice, yo he sido aportante. Y dice, ¿qué documentos puedo presentar? Bueno, ¿qué documentos? Si tú eres aportante, debería tu documento, y le responde en el correo siguiente. Tomo 4, folio 1830. Abajo dice, durante ambas declaraciones, la policía hizo mención a la necesidad de contar con estados de cuenta bancario, de donde ha sacado supuestamente el monto. También declaraciones juradas, así como balance de las empresas. Luego, asimismo, durante su declaración, el policía hizo mención a los recibos remitidos por el partido, etcétera. O sea, acreditaciones ordinarias y normales. En el caso, el testigo dice que ha aportado. ¿De dónde sacó la plata? ¿Dónde está el documento que acredite? Tu declaración jurada, tu tema bancario, etcétera. Eso es asesoría. Y eso corresponde a la versión dada
de que los señores han querido declarar lo que han declarado. Y entonces nosotros decimos que no hubo amenaza. No hubo amenaza, ¿correcto? Hay que recordar que hemos leído las jurisprudencias emitidas por el mismo sistema, en el mismo caso, donde describe el contenido de la amenaza, seria, grave, ¿no? Ilícita. Entonces, la amenaza grave, anuncio de un mal a un interés preponderante, ¿correcto? Al testigo que le genere temeridad y con ello se venza su determinación para que declare falsamente. Podemos leer todos juntos qué es lo que dijo el señor Eric Mato Monge el 11 de noviembre del 2018. En la parte de abajo dice: yo salí de la reunión con la tranquilidad de que esto iba a ser así. O sea, es un amenazado tranquilo, es un amenazado de paz. ¿Quién amenazó? Según Eric Mato. ¿Quién amenazó según Eric Mato? Bueno, en su declaración de Eric Mato el 16 de octubre del 2018, tomo 2, folio 629 y siguientes, dijo el señor Eric Mato de quién tenía temor. He sentido temor de Jorge Yoshiyama. Nada de esto va a decir la fiscalía. Ninguno de estos elementos de prueba se va a referir la fiscalía. Otra más, otra declaración más. Declaración de Eric Mato Monge del 11 de noviembre del 2018. Acta de declaración de continuación, 11 de noviembre, que se encuentra en tomo 2, folio 643. Y dice: si no cambia su manifestación, iba a tener problemas. Yo interpreté que eran problemas judiciales, pero luego supuse que esos problemas eran de toda índole. ¿Quién le dijo eso? Lo podemos leer en la parte de arriba. También hubo una cuarta reunión después, donde Jorge Yoshiyama me busca insistentemente, llamándome por teléfono y citándome en su oficina. Jorge Yoshiyama nuevamente. ¿Qué más? Avancemos. Declaración de Eric Mato del 2 de noviembre del 2018. Tomo 2, folio 633 a 642. Describe que el señor Jorge Yoshiyama, la pregunta 13, se comunica conmigo pidiéndome desde el principio, correcto, que iniciaron las investigaciones. Él me comenta que todo lo que había apoyado, es decir, que habían aportado, iban a ser, correcto, liberados, iban a ser liberados de la investigación, que los que no apoyaban en sus declaraciones iban a tener problemas. Y yo entendí que sería no solo de índole judicial, sino también personal. Y al final dice: he tenido que contar con un personal de seguridad para que me proteja mi integridad y la de mi familia. Ellos, debido a las prácticas del fujimorismo. ¿De dónde vienen todas esas palabras por los cuales siente tema de la justicia y siente tema del fujimorismo? ¿De quién vienen? De Jorge Yoshiyama. Y entonces, lo que nosotros decimos, ¿correcto? Lo que nosotros decimos es que avancemos. Ahí está. Retrocedamos, por favor. Hay otra declaración de Eric Mato, 2 de noviembre del 2018, porque tenía miedo que él podía informar al señor Jorge Yoshiyama Sasaki. Entonces, es coherente, uniforme la versión del señor Eric Mato Monge sobre a quién le tenía temor, de quién se sentía amenazado. Y la verdad no se entiende cómo todas estas declaraciones, que son no menos de 5 declaraciones en 5 fechas distintas,
y está clarísimo de quién sentía temor. ¿Cómo es que en la lectura de la fiscalía la palabra Yoshiyama se convierte, Jorge Yoshiyama se convierte en Edo García Navarro? Es increíble. ¿Cómo es que esto puede suceder? Lo mismo pasa con el señor Celso Dextre Cuaresma, que es otro de los supuestos amenazados. Celso Dextre Cuaresma decía, en ese caso, dice, Edo García, la fiscalía decía, Edo García Navarro le explica a Celso Dextre qué es lo que tenía que decir en su declaración. El abogado de Edward le dice lo mismo que ya había referido la doctora Loza. Bueno, lo que nosotros decimos en este caso es la pregunta siguiente. ¿Cómo se puede preparar a un supuesto testigo con el cual ni se ha conversado? ¿Cómo se puede amenazar a un testigo con el cual ni siquiera se ha conversado? Este es un caso de Arthur Conan Doyle. Oiga, ¿cómo se amenaza con el cual no ha habido ninguna, y el mismo supuesto amenazado dice que no conversó con el doctor Edo García Navarro, no dialogó, no le dijo nada de ello? Comencemos. ¿Hubo inducción o amenaza? Recordemos, inducción, determinación a que mienta, sin darle posibilidad al testigo de toma de su propia decisión. Amenaza grave, anuncio de un mal, ¿correcto? Que genere temeridad. ¿Qué es lo que ha dicho el señor Celso? Le preguntan, ¿conoce? Pregunta 48, tomo 4, folios 1818 a 1834, página 48, para que diga, ¿conoce a la siguiente persona, Edo García Navarro? De ser así, precise si le une algún vínculo de amistad, etcétera. ¿Qué es lo que dice el señor? Dice lo siguiente. ¿Hay línea roja? Dice, en la parte final dice, y Jorge conversó conmigo, refiriéndose a Jorge Yoshiyama, o sea, Jorge Yoshiyama conversó con Celso, mientras que el doctor Edgar García Navarro conversó con mi primo. O sea, Celso Dextre dice, quien conversó con él fue Jorge Yoshiyama y conversó con su primo Víctor Dextre, el doctor Edo García Navarro. Conclusión, el señor Celso no conversó con Edo García Navarro. ¿Quién lo dice? El mismo Celso Dextre. Entonces, ¿de dónde la fiscalía saca? ¿De qué manera uno puede leer en esta declaración que siquiera el señor Celso haya descrito ello? Dice, le recomendaron a mi primo que lo hiciera otro abogado, otra abogada, e incluso me dijeron también a mí, pero yo sí dije que asistiría a la citación. O sea, Celso quería ir a declarar, correcto, pero que no fue preparado ni conversó con Edo García Navarro. Así, si fue con la abogada que le recomendaron esta dirección, era la abogada Silva, no recuerdo el nombre, etcétera. Entonces, de tal manera que cuando nosotros leemos esa declaración, acta de continuación de declaración de Jorge Yoshiyama, que le preguntan, ¿no? Edward García Navarro se encargó de conversar con determinadas personas. Sí, dice, preparó a Celso. Falso. El mismo señor Celso ha dicho que no fue preparado por el doctor Edo García Navarro. Por lo tanto, no hay ninguna amenaza, no hay ningún tipo de conversación. ¿Qué más tenemos? La declaración de Víctor Dante Dextre, que es el primo. ¿Y el primo qué dice? Yo conversé con el doctor Edo García Navarro, corroborado. Su mismo primo dice que el doctor Edward no preparó a Celso y que él, Víctor, conversó con el doctor Edo García Navarro.
¿Dónde podemos encontrar esta declaración? Tomo 4, folios 1800. Entonces, es ¿Qué pregunta es demasiado, esta? ¿sí? ¿Qué pregunta? Esta es una sola pregunta, doctor. Tomo 4, folios, dice pregunta 14. Ah, pregunta 14, folios 1804. Otra declaración de Víctor Dextre, del primo. En la ciudad de Lima, ¿correcto? 40 años, tomo 4, folios 1800. Le preguntan, estando a su respuesta anterior, precise si en la primera citación cuando concurrió al estudio de la doctora Loza y en la segunda citación cuando concurrió al estudio del doctor Arsenio Reguardia, usted fue preparado para declarar testimonialmente. De ser así, explique. ¿Qué responde? Que no fui preparado. Doctor, ¿se me escucha? Sí, adelante. Sí, mil disculpas. No fue preparado, responde. En ambos casos me dijeron que iba a aplazar la citación, ya que yo no quería declarar. Doctor, si no fue preparado, no quería ir a declarar, ¿dónde está la amenaza? Vamos con el otro caso, Jomonti. ¿Qué es lo que ha dicho la señorita fiscal? Porque nos estamos dando cuenta que nada de lo dicho por la fiscalía se corrobora con la prueba, pero absolutamente nada, es increíble. La fiscalía dice, Jorge Yoshiyama nos da la información que se comunica con Edgar García Navarro y le dice que prepare el escrito de rectificación de declaración, ¿no? O sea, ahora se habla de un escrito, ya no de una declaración, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? La declaración del señor Jomonti. Tomo 196. Folio digital 3 a 16. Es la carpeta fiscal esta, ¿no? Ahorita lo voy a verificar también igual si lo ofreció la fiscalía, pero quedemos con esto y luego lo voy a precisar. Entonces, ¿qué dice? Declaración testimonial de Jomonti. Fecha 20 de junio del 2019. Para que diga, pregunta 39, ¿conoce al señor Edgar García Navarro? Doctor, antes de responder esta pregunta, se supone que si la fiscalía está pidiendo restricciones para con mi patrocinado, lo mínimo es que la supuesta persona que amenaza a Jomonti mínimamente pues lo conozca, haya conversado con él y producto del contexto se cumpla esta amenaza grave, seria, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué responde el señor Jomonti? ¿Conoce al señor García Navarro? Responde, no lo conozco. Doctor, ¿qué hacemos con la imputación de la fiscalía? Es increíble. O sea, ahora lo amenaza grave, seriamente, una persona que ni lo conoce. ¿Qué más tenemos? Declaración del testigo Jomonti. Igual, carpeta fiscal, tomo 196, folio digital del 3 al 16, pregunta 55. Para que diga, ¿realizó algún aporte a favor del partido? Dijo que no realizó ningún aporte. O sea, la pregunta es, ¿declaró falsamente según la imputación fiscal?
Claro, si hubiese dicho he aportado, para la fiscalía sería declaración falsa, ¿no? Muy bien. Pero esta persona dijo que no aportó. ¿Qué hacemos? Manifestación de Jomonti. Tomo 2, folio 741, pregunta 14. Le preguntan, conforme a su información obtenida en la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y asimismo que se le pone a la vista su nombre figura como la persona que el 18 de abril de 2011 realizó un aporte tal, y le mencionan todo su aporte, supuestamente, ¿no? ¿Qué responde Jomonti? Que definitivamente yo no hice ningún aporte. ¿Está declarando con la verdad la persona o no está declarando con la verdad? Según la tesis de la Fiscalía, ¿es declaración falsa? Remo Ángeles Cintra. O sea, no solamente en el anterior caso, no solamente no lo conoce, sino que además el señor ha declarado con la verdad, según la imputación fiscal. Caso Remo Ángeles Cintra. Dice, la imputación fiscal, siendo que se le designa como abogada la doctora Lorena, dice, ¿no? Edgar García Navarro conocía que era falso aportante, dice, y pese a ello designó a Lorena, designó a la abogada Lorena. Esa es la imputación, señor fiscal. Entonces nosotros, ¿qué es lo que decimos? Vamos igual, con la misma metodología. Edgar García Navarro solamente recomendó a la doctora, Edgar García Navarro recomendó a Lorena Gamero como abogada de Remo Ángeles. Esa es la pregunta. La respuesta es no. Lo atribuido por la Fiscalía es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque la misma doctora Lorena Gamero ha descrito en su declaración, tomo 4, folio 2199, en la pregunta 3, para que diga, enteré de los cargos que se le formulan, ¿qué es lo que tiene que decir? La doctora Lorena responde, en julio de 2018 se comunicó conmigo la doctora Juliana Loza Ábalos, y me consultó de nuevo si podía acompañar a un aportante, y era el señor Remo Ángeles. Entonces, ¿quién le recomendó? ¿El abogado? ¿A la doctora Lorena? ¿Quién le recomendó? ¿Al señor Remo Ángeles un abogado? La misma doctora Lorena lo dice. Quien le recomendó fue la doctora Juliana Loza. ¿Qué más tenemos? Por eso, Que para esa fecha... Sí, doctor. Doctor Ugaz, pero, o sea, hay una atribución de parte de un imputado. Y el hecho de que se negara estas circunstancias, o sea, ya la libera de responsabilidad. No tendríamos que analizar lo que señala también el Ministerio Público, porque finalmente esto no es un juicio, ¿no? Sí, sí, justo, doctor, un poquito de paciencia. Justo las otras pruebas vienen para que vea usted que todo está coherente. Solamente pido paciencia. La otra prueba. Hay una cosa absolutamente clara en este caso. Ahí, Que con fecha... Le sigo también atentamente, y bueno, ya son 2 veces, bueno, dije una vez, no hay inconveniente, puede ser algún error, un lapsus, pero ya 2 veces me está usted diciendo fiscal, o sea, yo no tengo problema, ¿no? Pero... No, sí, señor juez. Disculpa. Sí, adelante, doctor. No hay gracias. Adelante. Gracias, doctor, gracias. Entonces, con fecha 19 de diciembre del 2017, el doctor Arsenio Oreguardia y el estudio del doctor Arsenio Oreguardia ya habían dejado la defensa. Entonces, cuando el señor Remo Ángeles brinda su declaración testimonial con fecha 20 de agosto del 2018,
Ya habían pasado aproximadamente 8 meses en que el estudio de Oreguardia, al cual pertenece el doctor Edu García Navarro, había dejado la defensa. Entonces, tiene sentido. Por eso es que la doctora Juliana Loza, que tenía su estudio de manera independiente, recomienda el caso a la doctora Lorena Gamero, porque ya no tenía ninguna vinculación el estudio ORE para con el caso cuando el señor Remo Ángeles brinda su declaración testimonial el 20 de agosto del 2018. Esto se encuentra en el tomo 30, a folios 30, también, y la declaración del señor Remo Ángeles, tomo 1, a folias 46 a 58. ¿Qué es lo que dice el señor Remo Ángeles? ¿Qué es lo que dice el señor Remo Ángeles? Dice, tomo 4, folios 1836. Pregunta 2. Para que diga si conoce a las personas que se detallan a continuación. En la pregunta 2. Y preguntan por Edu García Navarro. ¿Qué responde el testigo? No lo conozco. Tomo 4, folios 1836. Pregunta 2. Le preguntan al señor Remo Ángeles, ¿conoce al señor Edu García Navarro? Responde, no lo conozco. O sea, doctor, no sé si necesito explicar esto porque en verdad, o sea, los supuestos amenazados por parte de mi patrocinador, el doctor Edu García Navarro, no lo conocen. Pero hemos visto con tanta pasión la postura fiscal de decir lo contrario. Tenemos el caso de Mayra Castañón y con esto ya concluyo, señor juez. El caso de Mayra Castañón, como dije, es un caso de un testigo del cual ahora en la acusación no se acusa a mi patrocinado de haberlo inducido a alguna declaración a la señora Mayra Castañón, ni tampoco al señor Remo Ángeles. Entonces, pero vamos, ¿por qué ya en la acusación ya no está ninguna de estas dos personas? Porque es algo ya verdaderamente que no tiene ningún sustento la imputación, y qué bueno que haya sido retirado de la acusación. La imputación es la siguiente, para con este tema de Mayra Castañón. Dice, Edu García Navarro participe en esta comisión, dice, participe en la comisión, participe en las declaraciones que iban a darse en la región San Martín. Eso está corroborado, dice la Fiscalía, con el elemento de convicción, el reporte del Hotel Nilas del 13 de diciembre del 2017. En ese mismo hotel se hospedaran tales otras personas, Danae, señor Luis Mejía Leca, Luis Ernesto Lazo, etc. Entonces, ¿cómo es que se le induce a la señora Mayra Castañón? Dice la Fiscalía, ese dato aparece en la pregunta 5, dice, de la declaración de ella, dice, quiero indicar que el domingo 27 que me citó por la mañana en el Hotel Nilas el señor Luis Alberto Mejía, que se encontraba con la doctora Danae, etcétera. Doctor, he transcrito literalmente lo que ha dicho la Fiscalía sobre la pregunta número 5 de fecha 13 de octubre. Doctor, eso así se lea 1000 veces. En esa respuesta, la señora Mayra Castañón no menciona al doctor Edu García Navarro. Y por eso la Fiscalía está pidiendo restricciones, cuando la señora Mayra Castañón ni siquiera lo menciona al doctor Edu García Navarro. O sea, ni siquiera ha leído las declaraciones de los mismos testigos. ¿Y cómo se demuestra, doctor? ¿Y por qué la señora Mayra Castañón no dice nada del doctor Edu García Navarro? Por lo siguiente, mi patrocinado llegó en la noche, la parte derecha de las diapositivas. Y la señora Mayra Castañón se reunió con los abogados, ¿correcto? Mejía y Danae en la mañana. O sea, en la mañana tuvieron reuniones
de preparación con la señora Mayra Castañón, los abogados Danae y Mejía, por la mañana. ¿Correcto? Pero mi patrocinado llegó a la ciudad de San Martín en la noche de ese día. Era imposible. Estaban en dos ciudades distintas. ¿Cómo se prueba? El registro Hotel Nilas registra a las 11:15 del día 26 al doctor Mejía Leca y a la doctora Danae. O sea, ingresaron en la mañana en ese hotel. La declaración de la señora Mayra Castañón, donde indicó que tuvo una reunión con los abogados en la mañana en el hotel. Y luego declara la doctora Danae Calderón y dice que preguntó a ella si es Mayra Castañón. Le preguntó y ella me dice que sí, y es por eso que se juntaron con ella. O sea, todas las personas, Mayra, Danae, Mejía, todos describen que se reunieron en la mañana y que no estuvo el doctor Edo García Navarro. ¿Cómo se prueba? Parte derecha, pasaje del LATAM del domingo 26 y se registró a las 10 de la noche en el Hotel Nilas. O sea, imposible que se hayan juntado. Aquí está la llegada de Tarapoto, aquí está el pasaje LATAM, la fecha y la hora, 9 de la noche, 9:10 de la noche el 26 de noviembre, domingo. Avancemos. ¿Qué más? Ahí está el registro del cuaderno, tomo 2, folios 30, registro de ingreso. ¿A qué hora? 10 de la noche, del mismo 26. Avancemos, por favor. El doctor Edo García Navarro, al día siguiente, lunes, fue a la declaración y participó en la declaración. Una declaración programada por la Fiscalía. Aquí está el escrito de apersonamiento, el escrito donde se solicita participar, tomo 7, folios 1215, y ahí está, señor, correcto, declárese, dice, procedente la solicitud presentada por el abogado, correcto, mediante el cual se le permite la participación en las diligencias. Y ahí está la declaración de la señora Mayra. Siendo las 11 del 27 y al lunes, tomó 2, folios 898, dice, abogados intervinientes, Edo García Navarro. Entonces, ¿para qué fue el doctor Edo García Navarro? Para participar de las diligencias que se habían programado por parte de la Fiscalía el día lunes. Y ahí está la prueba de lo mismo. ¿Preparó a la señora Mayra? No. ¿Conversó con ella? Tampoco. ¿Hubo amenaza? En lo absoluto. Tenemos incluso, correcto, retrocede por favor. Ahí. Tenemos, ya, ok. Ahí. Tenemos el acta de declaración de la investigada Mayra. ¿Y qué es lo que dice en esta acta de declaración? Tomo 2, folios 913. Dice, a continuación se le invita a que declare cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye para indicar y ser posible considerarlo oportuno. Y comienza a detallar, quiero indicar que el domingo 27 me citó por la mañana en el Hotel Nilas el señor Mejía Leca, quien se encontraba con la doctora Danae Calderón para instruirme sobre lo que debía decir ante mi manifestación al día siguiente. Ahí fue donde por primera vez, donde me enseñaron copias de los vouchers del partido, etcétera. Al día siguiente me encontré con la doctora Danae, etcétera. En ninguna parte de su declaración menciona al doctor Edo García Navarro. Tomo 2, folios 913. Avancemos, por favor. Retrocede, por favor. Retrocede, que quiero... Ajá, ese es. Terminada la declaración, ahí en Tarapoto, donde participó mi patrocinado como parte de la diligencia, y ahí está la declaración que se dio en esa oportunidad, se regresa a Lima el mismo 27 de noviembre del 2017. ¿A qué hora? A las 3:55 horas.
Correcto, a las 13:55, perdón, 13:55. ¿Correcto? Porque tenía que estar obviamente 2 horas antes en el aeropuerto. Avancen, por favor. Y aquí está también el registro de salida del Hotel Milas, que coincide, ¿correcto? El registro de salida, el pago del hotel, y ahí está el registro. De tal manera, señor juez, que lo que nosotros acá solicitamos, requerimos, es que se declare improcedente el requerimiento de comparecencia con restricciones en contra de mi patrocinado, y en específico para esta oportunidad, lo que viene a sustentar la Fiscalía sobre la existencia de elementos de convicción para que se configuren en este caso consideramos que no se configuran y que se deben declarar improcedentes. Eso es todo, muchas gracias.